Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy, en este especial veraniego, voy a tocar un tema que es algo que llevo mucho tiempo queriendo comentar. Hay una frase que puede parecer bastante sencilla en principio, pero tiene mucho fondo clínico, que es que la bondad, en el sentido de ayudar a los demás, de estar ahí, necesita forma. La generosidad también, porque cuando la bondad, esa generosidad que podemos tener, no tiene límites, ni condiciones, ni posibilidad de retirada incluso, otras personas lo pueden convertir en un recurso, lo pueden parasitar. Y aquí no hablo de que estas personas que lo parasiten o que lo convierten en un recurso lo hagan con una maldad consciente. Muchas veces pasa de una manera como más gris. Alguien, por ejemplo, necesita algo, otra persona ayuda, esa ayuda poco a poco se va normalizando y empieza a aparecer un coste invisible que realmente desaparece de la conversación. Y cuando llega el momento de cerrar lo que empezó como un gesto humano, ya se empieza a tratar como si hubiera sido una transacción fría desde el principio. Y el núcleo de este episodio no va de que tengamos que dejar de ser buenas personas. Al contrario, yo creo que ser buena persona es súper importante, tener principios y valores. Va más bien de cómo seguir siendo humano en un mundo en el que muchas veces la frialdad y el cálculo y lo extractivo tienen muchísima fuerza. Va de cómo ayudar sin desaparecer en esa propia ayuda, cómo abrir una puerta sin entregar toda la casa y de no confundir bondad con indefensión. Porque ser bueno no es el problema. Uno puede tener abundancia afectiva, ser paciente o disponibilidad. Tampoco es malo. El problema aparece cuando esa bondad no es defendida, cuando no se nombra, cuando no es regulada, cuando uno no distingue entre favor, trabajo, amistad o ver explotación en ello. Entonces esa bondad deja de ser un acto elegido y empieza a convertirse en una especie de suministro para los demás, porque ha perdido límites. Quiero hacer una pequeña división de estas características, de las características de esta bondad sin forma, porque no es simplemente ser amable. Es, por decirlo así, una forma de disponibilidad que no ha definido muy bien qué ofrece, hasta cuándo, con qué coste y bajo qué condiciones. Puede a veces parecer generosidad pura, pero muchas veces acaba produciendo en la persona que lo ofrece mucho resentimiento, cansancio e incluso decepción. Primero vamos a ver un punto, que es la disponibilidad excesiva. Y es que la persona a veces ayuda antes de preguntarse si realmente puede ayudar. También si realmente quiere ayudar o si incluso ese tipo de ayuda no le corresponde dar. Se activa rápido, da margen, se adapta, hace hueco, busca soluciones. A veces incluso se adelanta a las necesidades de la otra persona. Esto puede tener, por un lado, algo muy valioso, porque la vida necesita gente así. Personas que no respondan siempre con un cálculo frío, sospecha. Pero cuando esa disponibilidad no tiene límites, empieza a transmitir otro mensaje peligroso sobre la persona que da esa disponibilidad. Y es este: mi tiempo, mi espacio y mi energía siempre están disponibles si el otro lo necesita lo suficiente. Claro, esto, si se sabe explotar y se tiene esa frialdad, hace que la persona pueda estar siempre disponible. Otro punto es la ambigüedad. Porque esta segunda característica es muy importante. Es cuando no queda claro qué se está dando. ¿Es un favor? ¿Es un trabajo? ¿Es un acuerdo económico? ¿Es una excepción temporal? ¿Es un gesto de amistad? Cuando esto no se define, cada parte puede interpretarlo de la manera que más le conviene. Porque a veces la ambigüedad permite que al principio todo parezca cariño y al final todo parezca deuda. Al inicio, la falta de forma se puede sentir cálida. No hace falta hablar demasiado, unos se conocen, ya lo iremos viendo. Pero si aparece un conflicto,
esa misma falta de forma se acaba volviendo un problema, porque lo que la persona vivió como ayuda, la otra puede reinterpretarlo como pues un acuerdo ordinario, y lo que una persona sintió como sacrificio, la otra puede leerlo como un intercambio equilibrado, por ejemplo. La tercera característica puede ser la gratitud inicial intensa, porque esta es muy frecuente. La persona que recibe ayuda dice cosas como: "Buah, me estás echando un cable, esto es casi un milagro, no sé qué habría hecho sin ti, te debo una", y puede ser verdad en ese momento. El problema es que la gratitud, si no se cuida, se evapora, se va. Cuando el favor se prolonga, deja de sentirse como favor. Pasa a ser casi como algo que ya está ahí, y lo excepcional se acaba normalizando. Lo que la primera semana parecía una generosidad enorme, en el tercer mes puede empezar a vivirse como algo funcionalmente habitual. Y ahí aparece una de las heridas más frecuentes. El que ayudó sigue recordando el coste que resultó esa ayuda, pero la persona que recibió la ayuda solo ve ya la rutina y lo ve de otro. Otro punto también, la última característica que voy a comentar, es el coste invisible. Porque la verdad sin forma casi siempre tiene esto, un coste invisible, porque no se ve ni en una factura, ni en una tabla contable, ni nada por el estilo, ni en transferencias. Puede ser intimidad, silencio, tiempo, un desgaste emocional, un cambio de hábitos, pérdida de privacidad o la sensación de tener que estar siempre disponible. El problema es que los costes invisibles son muy fáciles de negar. Si no estaban escritos, si no fueron nombrados, si nadie los midió, pueden desaparecer de la memoria de la otra persona. Entonces aparece una frase muy típica: "Pero tú también ganaste". Y quizás es cierto, en parte. Pero cobrar algo o recibir algo, por ejemplo, no borra todo lo que se cedió. Es decir, cobrar muchas veces no borra los favores. Y pagar no borra los costes invisibles que para una de las partes tuvo. Y para aumentar un poco más la comprensión de este tema conviene diferenciar tres cosas: bondad, complacencia y falta de defensa. La bondad es dar porque uno elige dar. Es una acción libre, es consciente y está bien ubicada. Digámoslo así, la persona puede decir sí, pero también podría decir no. Puede cuidar, pero no necesita desaparecer para cuidar. Puede ayudar, pero no se pierde en esa ayuda. En cambio, la complacencia es otra cosa. Es dar para evitar conflicto, para evitar culpa, rechazo, abandono o para evitar una mala imagen. La persona dice sí, pero por dentro siente como miedo a lo que ocurriría si dijese que no. Aquí la ayuda ya no nace solo de la generosidad, sino de cierta necesidad de seguridad. Y, en el tercer punto, la falta de defensa aparece cuando uno detecta que algo empieza a ser abusivo, pero no retira el acceso. Lo ve, lo nota, se enfada, se cansa, pero sigue sosteniendo. A veces porque no quiere parecer mala persona, otras pues porque teme dañar el vínculo, y otras porque espera que el otro se dé cuenta por sí solo. Spoiler, pocas veces pasa eso. Y en sí la bondad sana puede decir no, la complacencia no sabe, y la falta de defensa sabe que debería decirlo, pero llega tarde. En trauma complejo esto es muy importante porque muchas personas aprendieron que su valor dependía de adaptarse, de ayudar y de leer el ambiente, de no molestar y ser útiles. Esa bondad se mezcló con supervivencia. Ya no estamos hablando de que era solo una virtud, era una estrategia para no perder vínculo, para evitar castigos, para tener migajas de amor. Por eso poner límites puede sentirse para estas personas algo casi peligroso. No es únicamente una decisión práctica y táctica, sino que se vive como una amenaza a la identidad. Traducido de otra manera: si dejo de ser útil, si dejo de aguantar, quizás dejaré de valer. Y ese miedo profundo hace que no puedan poner límites. Voy a comentar varios subtipos de abuso de esta buena fe, de esta bondad. Y antes de meterme con ellos, quiero comentar que no todo abuso de la bondad se parece a una manipulación hecha de forma evidente. Muchas veces aparece de forma gradual, con buena educación, con gratitud, con frases razonables y con una lógica que puede parecer normal hasta que uno se da cuenta de que está cediendo demasiado. En primer lugar, vamos a hablar del abuso por urgencia. El abuso por urgencia aparece cuando alguien llega en crisis. Necesita algo ya. No da tiempo para pensar prácticamente. Es como que no hay alternativa.
Es una situación que parece excepcional. Y la persona generosa suspende, por decirlo así, sus propias condiciones para ayudar a la otra persona y resolver el problema. No niego que la urgencia puede ser real y no se trata de desconfiar de toda necesidad, pero una urgencia real también necesita límites reales, si no, la emergencia del otro se convierte en una obligación permanente. El segundo subtipo va a ser el abuso por gratitud evaporada. Aquí el proceso es muy simple. Al principio hay mucho agradecimiento, pero luego la ayuda se vuelve costumbre. La persona que recibió el favor deja de verlo como favor, lo integra en su vida como si siempre hubiera estado ahí, y cuando llega el momento del cierre, se actúa de una manera como si nunca ha habido nada especial que reconocer. Al final es como que ese favor nunca hubiese existido cuando sí que existió. El tercer subtipo va a ser el abuso por ambigüedad relacional. Este subtipo es muy frecuente y quizás uno de los más dolorosos, porque se pide desde el vínculo, pero se cierra, por ejemplo, desde la contabilidad. Se pide como amigo, como persona cercana, pero cuando toca devolver, pagar, reconocer o cerrar, aparece un lenguaje frío. Días, importes, cifras, cosas por el estilo. Porque si alguien pide desde el vínculo y cierra desde la contabilidad, no está usando el mismo idioma, está cambiando el marco cuando le conviene. Y esta es una de las zonas donde más se dañan las relaciones, porque la persona que ayudó no siente solo que se le pueda deber dinero o tiempo, siente que se ha borrado el lenguaje humano con el que comenzó todo lo que pudo ser favor o ayuda. El cuarto subtipo que voy a comentar es el abuso por desplazamiento de responsabilidad. Porque a veces el que recibió la ayuda tomó decisiones, aceptó condiciones o propuso cifras, pero después actúa como si esas decisiones fueran responsabilidad de la otra persona. Esta maniobra puede ser muy sutil, no hace falta una mentira directa. Basta con reescribir el origen de lo acordado. El efecto es muy confuso. Quien ayudó acaba defendiéndose de una situación que no creó. Se le puede hacer responsable incluso de la falta de claridad del otro, o de su propia mala organización, o de decisiones internas. Y esta es una forma sutil de abuso, como por ejemplo hacer responsable a uno de decisiones que el otro tomó cuando le convenían. Un quinto subtipo va a ser el abuso por normalización de lo que es el coste invisible. Porque aquí el otro ve lo que pagó, pero no ve lo que uno cedió. Puede decir, tú también ganaste, tú también recibiste algo. Esto no fue gratis. Y quizás todo eso es parcialmente cierto, pero esa lectura deja fuera el coste invisible. Disponibilidad, espacio, intimidad, adaptación, por ejemplo, y pérdida de control sobre lo propio. Y este subtipo puede doler bastante porque convierte una ayuda compleja en una operación simple. Reduce la vida a cifras, y la vida no son cifras. El sexto subtipo que voy a comentar es el abuso por rol asignado. Algunas personas se acostumbran a ver a uno como el fuerte, el comprensivo, el que siempre entiende, el que no se puede enfadar, el que se adapta. Ese rol puede parecer halagador al principio, pero acaba siendo una trampa, porque cuando un día uno dice basta, el otro no lo vive como un límite normal, lo vive como casi una traición al personaje que a uno le había asignado. Porque a algunas personas no les molesta la bondad del otro, les molesta cuando deja de estar disponible. Esa bondad que estaban parasitando. El séptimo subtipo que quiero comentar es el abuso por culpa moral. En este subtipo, cuando uno reclama algo razonable o una reclama algo razonable, la otra persona introduce culpa, te recuerda lo mal que está, lo mucho que sufre, lo complicada que puede ser su vida y cosas así. De pronto, el límite que estás poniendo deja de ser un límite y parece una agresión a la otra persona. La culpa moral convierte una petición legítima en una supuesta falta de humanidad. Y esto es muy eficaz con personas que tienen tendencia a sentirse malas por defenderse directamente, les das en la línea de flotación. Otro subtipo de abuso es el cierre frío. Y es que los vínculos y los acuerdos, por ejemplo, necesitan una forma de terminar. A veces no basta, por ejemplo, con pagar o acabar un acuerdo y cerrar las cosas. A veces hace falta una llamada, un gracias, una conversación mínima. No como teatro, sino como una forma de higiene relacional. Cuando, por ejemplo, algo empezó de forma humana y termina de una forma administrativa, puede dejar una sensación de uso. No porque toda relación necesite solemnidad, sino porque las transiciones importan. Los cierres también son una forma de hablar. El último subtipo que comentaré será el abuso por inversión narrativa.
Y este último subtipo aparece cuando la persona que pone el límite acaba convertida en el problema. Al principio pudo ayudar, después se cansó, finalmente pidió algo o pudo expresar decepción. Y entonces el relato cambia. Ahora esta persona es intensa, injusta, exagerada, fría o interesada, por ejemplo. Y es que es curioso porque a veces el último acto del aprovechamiento es convertir un límite en el problema, cuando todo lo anterior ha sido muy bueno por parte de la persona. Incluso el límite es bueno en sí mismo, pero así son las cosas. Y la duda que surge aquí es ¿por qué cuesta a veces tanto defender la propia bondad? Porque no es solo por qué otros se aprovechan. También hay que preguntar por qué a algunas personas les cuesta tanto defenderse. Y la respuesta suele estar muchas veces en la historia de la propia persona. Puede haber vergüenza. Si una persona aprendió desde pequeña que sus necesidades eran demasiado, puede sentir vergüenza al pedir algo. Puede ayudar con facilidad, pero reclamar le resulta muy difícil. Dar puede ser noble, pero pedir parece egoísta. Por otro lado, también, esa persona puede tener una identidad basada en la utilidad. Han construido estas personas parte de su identidad en ser útiles. Son las que van a resolver y sostener, solucionar muchas cosas. Esto puede dar mucho sentido, pero también pueden crear una dependencia de ese rol de persona que ayuda. Y es que el problema aparece cuando uno solo siente valor si está dando. Entonces poner un límite se vive como quedarse sin identidad, quedarse sin valor. Otra es el miedo a perder el vínculo, otra de las dificultades, porque en historias de apego inseguro o trauma relacional, el límite puede sentirse como amenaza de abandono. La persona no piensa simplemente voy a decir que no, siente algo más profundo. Si digo que no, quizás dejen de quererme, quizás me ataquen o quizás me quedo solo. Y también puede haber una confusión entre comprensión y permiso. Esta es una de las trampas más frecuentes en las personas con bastante empatía. Comprender por qué alguien actúa de una determinada forma y convertir esa comprensión en permiso para seguir disponible. Porque la empatía explica, pero no absuelve. Y sobre todo, tengámoslo en cuenta, no obliga a nadie a seguir disponible. También una de las formas de entender por qué cuesta tanto la propia bondad son los límites tardíos, porque cuando uno no pone límites al principio, estos suelen salir tarde e incluso cargados de rabia. Esto no significa que sean injustos, para nada. Significa que llegan después de demasiados síes que no estaban muy bien digeridos. Muchos límites no van a salir mal porque sean malos, salen mal porque llegan después de demasiada renuncia a ponerlos, que se ha ido acumulando. Y quiero comentar mitos sobre ser buena persona. El primero de ellos es que si pongo límites, soy peor persona. Esto no es verdad, porque poner límites puede ser precisamente lo que permite conservar la bondad. Una persona que no se defiende acaba acumulando resentimiento y ya no cede un milímetro. Y el resentimiento, cuando no es cuidado, puede convertir la generosidad en amargura. El segundo mito, si cobro ya no fue un favor. Esto también es falso. Hay trabajos que se hacen con un extra de humanidad. Hay favores remunerados, hay acuerdos económicos en los que una parte se adapta mucho más de lo que estaba obligada y recibir dinero no borra automáticamente la dimensión humana de lo que se ofreció. Tercer mito, si entiendo la historia de la otra persona, tengo que aguantar. También es falso. Entender la historia de alguien puede ayudarnos a no odiarlo, pero no nos obliga a ser un recurso indefinido. Comprender no es quedar permanentemente disponible sin posibilidad de decir que no. Cuarto mito, ser generoso es no esperar nada. Y la generosidad no exige una devolución simétrica, pero sí necesita una mínima reciprocidad ética. A veces esa reciprocidad no es dinero, es un mínimo reconocimiento, una delicadeza, o por lo menos no negar lo recibido. Quinto mito, la bondad verdadera no se va a defender. Este mito es peligroso. La bondad que no se defiende no se vuelve más pura, se vuelve más fácil de explotar. Al revés, se convierte en parasitable. Tras los mitos, bueno, no son todos, pero los que están son, quiero comentar varias curiosidades clínicas y también ideas para pensar, unas pocas. Como por ejemplo que el abuso no siempre empieza con frialdad, muchas veces empieza con gratitud, encanto y necesidad. Por eso a veces cuesta tanto verlo. Si alguien empieza despreciándote, el límite va a aparecer muchísimo antes, eso está claro. Pero si uno empieza agradeciendo mucho, puede desactivar tus alarmas. Otro punto importante es que el cuerpo suele detectar las cosas antes que la mente. Y a veces el primer aviso no es un pensamiento claro,
Puede ser sensación de irritación, cansancio, tensión, ganas de evitar mensajes o pequeños enfados que pueden parecer desproporcionados. Muchas veces y como en muchas áreas de nuestra vida, el cuerpo puede estar señalando que una frontera está siendo atravesada, que hay una falta de balance. Otro punto es que el resentimiento puede a veces ser una brújula, porque no todo resentimiento es inmadurez, ni mucho menos. A veces el resentimiento aparece cuando una parte de nosotros sabe que algo no está siendo justo y conviene escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Pero podemos preguntarnos, ¿qué estoy dando? ¿Qué se está dando por hecho y qué no estoy nombrando? Otro punto importante. Los cierres también revelan la clase de vínculos que podemos encontrarnos. No se conoce solo la gente cuando pide ayuda. También se la conoce cuando ya la recibió. Hay personas muy cálidas en la petición y muy frías en el cierre. Y ese contraste ofrece información, porque el carácter no solo se va a ver en cómo alguien pide la ayuda, sino también en cómo cierra después de haberla recibido. Otra curiosidad es que la bondad puede ser una defensa traumática. Obviamente no toda bondad nace del trauma, pero en muchas personas ser bueno, útil o comprensivo, como hemos dicho antes, fue una forma de sobrevivir. Si complacía, había menos peligro. Si ayudaba, tenía un hueco. Y si no molestaba, tenía paz. Por eso no basta con decir pon límites. A veces hay que trabajar aspectos como la vergüenza, el miedo al rechazo y la sensación de que defenderse convierte a uno en alguien malo. Mentira. Ser buena persona y comportarse bien está bien, pero hay que tener límites. ¿Y cómo sería una bondad con forma? Porque la solución yo creo que no es dejar de ser buena persona. La solución es que esta bondad tenga estructura. Una bondad adulta puede ser generosa, pero también, desde mi punto de vista, de ser clara. Y ahí podemos ver diferentes puntos. Por ejemplo, poner nombre. Antes de ayudar, conviene nombrar qué es lo que se ofrece. ¿Esto es un favor? ¿Esto es un trabajo? ¿Esto es una excepción? ¿Esto incluye o no lo otro? También definir la duración. Lo que no tiene duración puede alargarse hasta deformarse. Un favor indefinidamente, prestar el coche a alguien, puede durar el infinito, por ejemplo. Decir hasta cuándo no mata la ayuda, al revés, la protege. También reconocer el coste. Antes de dar, uno puede preguntarse, ¿qué me va a costar esto realmente? No solo en dinero, sino en tiempo, energía, intimidad, calma, disponibilidad. Repito el ejemplo del coche. Si alguien le pide como favor el coche, mientras está de vacaciones, por ejemplo, pues no parece un gran problema. Pero imaginemos que no se lo ha devuelto cuando ya ha vuelto a trabajar y lo necesita, pero no es capaz de decir que no. Ahí hay un problema. También es importante diseñar la salida, porque muchas situaciones no se rompen al empezar, sino al terminar. Por eso conviene pensar cómo se cierra antes, incluso de abrir. ¿Qué pasa si se alarga? ¿Qué pasa si alguien quiere retirarse? ¿Qué pasa si cambia la situación? Y también conservar el derecho a esa retirada. Una ayuda sana no debería exigir colapso para poder terminar. Uno puede decir, esto ya no me va bien, antes de estar reventado. Un límite sano no necesita esperar a que todo reviente para existir. Y también pedir una reciprocidad mínima, porque la reciprocidad no siempre es devolver lo mismo. A veces es simplemente, como hemos dicho, no negar lo recibido, es cerrar bien. Es a veces agradecer sin convertir la gratitud en una falsa moneda. Y ya para ir cerrando, ser humano, ser bondadoso, ayudar, no es malo. Quizás es de las pocas cosas que mantiene cierta cordura en el mundo y de una cierta manera hace que no todo sea un intercambio, contractual, administrativo y frío. Pero la humanidad, como decía, necesita forma, porque es que puede ser parasitable. Necesita límites, acuerdos, porque cuando lo humano no tiene forma, alguien acaba convirtiéndolo en un recurso. Esto se puede dar de múltiples maneras. No siempre es maldad, a veces es comodidad, a veces es necesidad, a veces es costumbre, a veces porque la otra persona nunca tuvo que preguntarse cuánto costaba realmente lo que estaba recibiendo. Y el objetivo de este episodio no es instar a que uno se endurezca hasta no sentir nada. El objetivo es que para poder seguir siendo buenos sin quedar disponibles para cualquiera o acabar resentidos, para poder ayudar sin desaparecer, tenemos que evitar convertir la bondad en combustible. Porque la bondad adulta no es una bondad infinita, es una bondad que sabe cuándo empieza, qué ofrece, qué no ofrece y cuándo debe retirarse. Y es una forma importante de madurez. No dejar de llevar algo de luz, pero aprender a protegerla del viento y de quienes quieren usarla para calentar su propia casa sin preguntar. Y aquí lo dejo.
Tal vez la pregunta no sea si somos demasiado buenos o demasiado desconfiados. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué forma necesita nuestra bondad y humanidad para no convertirse en algo explotable ni volvernos piedra? Porque entre dejarse usar y volverse frío hay un espacio más difícil pero también más digno. Seguir siendo bondadosos pero con límites. Y hasta aquí llega este episodio de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com para cualquier duda, curiosidad o propuesta de tema. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.